Hola a todos, ¿cómo andan? Vamos a presentar la clase que tiene que ver con problemáticas ambientales y capacidad de carga. Así que vamos a compartir pantalla de la presentación de la clase ahora que nos corresponde. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. La idea es ir recorriendo en este rato que vamos a compartir juntos todo lo que tiene que ver con la temática, esto que decía recién de riesgos ambientales, vinculado fundamentalmente a la actividad turística. Entonces vamos a hacer un recorrido histórico-conceptual, vamos a empezar por ese lado para ver de dónde vienen estos conceptos, cuáles son sus raíces, y finalmente cómo empieza a tratarse y a masticarse todos estos conceptos alrededor de lo que es la actividad turística. A su vez, vamos a ir bajándolo a lo largo de la clase a una especie de fórmulas como para que ustedes lo puedan tangibilizar, para que puedan realizar más adelante, según el cronograma de trabajo que tenemos pautado en la materia, un trabajo práctico en donde las diferentes capacidades de carga ustedes la van a ir aplicando justamente a algunos casos de estudios que ya les vamos a contar cuando llegue el momento de realizar el trabajo práctico. Bueno, acá les dejo como siempre mi dirección de mail, cualquier duda o consulta ya saben que pueden escribir. Igualmente les recordamos que tenemos la clase de consulta estipulada para sacarse dudas de este tema o algunos que fuimos viendo en semanas anteriores. Ya vamos a comunicar igualmente cuando sea el día y horario y demás de la clase de consulta. El puntapié inicial tenemos que justamente hacerlo alrededor de este famoso título que yo introducí hace un ratito, que es esto de las problemáticas ambientales. Primero preguntarnos, a mí me gusta arrancar siempre a partir de preguntas que nos vamos haciendo o dudas que tenemos cuando vamos avanzando en la carrera. Ustedes ya están en cuarto año y seguramente han visto lo de las problemáticas ambientales desde múltiples miradas, pero no deja de aparecer siempre alguna duda o alguna cuestión que todavía tenemos que resolver, despejar, que en realidad no vamos a terminar esta clase claramente con estas preguntas resueltas o respondidas en su totalidad, pero por lo menos hacer el ejercicio de la reflexión y entender qué herramientas tenemos y qué miradas tenemos que profundizar para hacer un análisis justamente real, global y general de estas situaciones. El primer disparador tiene que ver con esto de cómo surgen y cómo se abordan las problemáticas ambientales. No es algo nuevo, no es un tema reciente, no es algo que competa siquiera nuestra generación, sino que viene hace cientos de años. Pero se puso en agenda hace no tanto tiempo. Poner algo en agenda, esto ustedes lo saben, de hecho lo vimos en la clase que hablábamos en lo que es el desarrollo del concepto de sustentabilidad, donde dijimos que hubo ciertos hechos en los últimos, les diría, 50, 60 años, que permitieron poner en agenda, o sea, a nivel internacional, discutir, debatir y preocuparnos por ciertas temáticas. Es así que también en esta línea aparecen las problemáticas ambientales que tienen incidencia en absolutamente todo lo que hacemos en nuestras vidas. Vos, yo, cada vez que hacemos algo, cualquier tipo de actividad, lo saben desde el día uno que se metieron a estudiar, digamos, la carrera de turismo, lo primero que le dijeron en esas primeras clases de introducción seguramente fue, no existe el impacto cero, todo lo que hacemos nosotros genera de alguna manera un impacto. Y no es que porque estudiemos turismo lo podemos ver o entender. En realidad esto sucede con cualquier actividad que realicemos nosotros. Ya es el momento que salimos de nuestras casas o ahora con la pandemia no salimos tanto, y igualmente hay consumos eléctricos y hay un montón de otras cuestiones que habría que empezar a mirar el detrás de escena de cómo llegamos a ese tipo de situaciones. Ahora, ¿cómo inciden las problemáticas ambientales globales, o sea, en toda la superficie, a lo largo y ancho del planeta Tierra, en lo que es el contexto global? Lo interesante acá es entender la mirada de lo occidental y lo oriental, hemisferio norte, hemisferio sur, y ya nos metemos en cuestiones, fíjense, más bien geopolíticas. Esta no va a ser una clase donde nosotros vamos a desarmar todos esos conceptos que ustedes los vienen viendo en otros lados, en otros espacios, por ejemplo, la misma materia de geografía, seguramente hayan profundizado estas temáticas, pero lo importante es entender que hay múltiples realidades y que la nuestra no es la única.
Y el hecho de poder particionar al mundo de alguna manera o regionalizarlo también hace de que aparezcan dificultades y particularidades propias de cada una de esas regiones, sectores o espacios que nosotros nos pongamos a ver o analizar. Las problemáticas ambientales son muchísimas. De hecho, no podríamos abarcarlas a todas ellas, no solo en esta clase. Me atrevería a decir que ni siquiera en varias clases podríamos nosotros abordar todas las problemáticas, porque siempre cuando estemos hablando, dialogando, cuando compartamos algo, a partir de un disparador, es probable que a vos o a mí se nos ocurran otras cuestiones que hasta te despierta un recuerdo, tal vez. Ah, sí, una vez yo que estaba viajando, me acuerdo que mientras iba en el auto, en la ruta y cruzamos tal pueblo, y ese pueblo a partir de la aparición de una nueva autopista quedó partido en dos, y los que quedaron de la margen derecha y de la margen izquierda del pueblo ya no viven igual, ya no se integran. Una problemática ambiental. Como esas puede haber un montonazo. En realidad hay, les diría, hasta infinitas problemáticas ambientales. Porque la problemática ambiental en realidad tiene que ver, y este es uno de los primeros conceptos importantes que vamos a trabajar hoy, no con el ámbito físico, sino con lo social, lo cultural, lo económico y, además, el espacio físico en sí mismo. O sea que lo físico o natural, que a veces encontramos, que es lo más fácil de ver por la tangibilidad que tienen estas cuestiones, en realidad es un elemento de otros tantos. Así como cuando hablábamos de sustentabilidad y decíamos, hay varias dimensiones. Ojo, la sustentabilidad no es solamente la naturaleza, lo verde, ¿se acuerdan? Sino que incorporábamos lo social, lo cultural, lo político y lo económico. Acá pasa algo muy similar. Digamos, a medida que vamos recorriendo y desarmando este concepto, vamos a encontrar un montón de variables que probablemente ustedes ya las tenían internalizadas, pero lo que vamos a hacer durante la clase de hoy es empezar a unir cabos sueltos que probablemente sea lo que a todos ustedes les esté pasando hoy en día al momento de analizar ciertas situaciones. Y si nos preguntamos cuáles son los riesgos ambientales vinculados al turismo, también podemos estar un rato largo estableciendo cuáles son, para qué sirven, cómo funcionan. El turismo es una actividad espectacular, es una actividad que por algo todos nosotros elegimos estudiarla, que genera un montón de cuestiones positivas, como también aquellas otras que no son positivas, sino, hay que decirlo con todas las letras, impactos negativos. Esos impactos negativos tienen que ver con situaciones que hoy suceden, pero atención, con situaciones que pueden llegar a suceder en un futuro. Los riesgos ambientales también tienen que ver con esto de la temporalidad. No todos los riesgos ambientales son hoy, ocurren hoy. No todos son contemporáneos. Los riesgos ambientales también están asociados a lo que pudiera llegar a suceder de acá a un tiempo. Y es súper importante en la planificación esto tenerlo siempre presente en la mente. Ustedes mañana van a estar planificando la actividad turística en espacios territoriales chicos, en espacios territoriales medianos o incluso en espacios territoriales más grandes. La diferencia no existe más allá de la magnitud o longitud de los territorios sobre los que a ustedes les toque trabajar el día de mañana o planificar la actividad turística. Lo importante acá es reconocer que cada uno de ellos tiene sus particularidades y en todos los casos hay una problemática a la que prestar atención y por lo tanto una problemática que tenemos que salir a resolver en algunos casos, pero también a prevenir, que es otra de las cuestiones que también vamos a trabajar durante toda la clase de hoy. Entonces, seguramente si estuviésemos en este momento de manera sincrónica conectados y yo les hiciera a ustedes las preguntas cuáles son los riesgos ambientales vinculados al turismo, más de uno me diría generación de basura, tráfico, embotellamientos, aumento de precios, ¿sí? Esta típica inflación causada por el turismo a partir de la llegada masiva de personas que todos salen a comprar, todo aumenta. Negocios inmobiliarios, con todo lo que eso implica. Gente que queda dentro de lo que es el desarrollo económico de la actividad turística, pero gente que queda afuera. Delincuencia, prostitución, inseguridad.
también causada por la actividad turística. Y así podríamos estar un largo rato. Y yo nombré pocas cosas. ¿Qué nombré? 5 o 6 cosas. Ustedes podrían nombrar el triple en unos pocos minutos. Entonces, ¿cuáles son los riesgos ambientales vinculados al turismo? Muchos. Los que no podemos confundir, y vuelvo a repetir lo que decía hace un ratito, es que los riesgos ambientales estén asociados solamente al entorno natural. Y que ustedes ante esta pregunta me hubiesen respondido solamente cuestiones del estilo eh, pérdida de humedales, cambio en los circuitos de agua, en los afluentes, eh, pérdida de espacios de reproducción de los animales. Si solamente me hubiesen contestado cosas de ese estilo, es que tenemos una mirada demasiado sesgada a lo natural y eso es lo que no queremos que suceda, sino que abramos un poco el espectro para entender que en realidad surgen de múltiples espacios. De hecho, ustedes podrían recordar un montón de situaciones que fueron viviendo desde que son chicos y hasta el día de hoy, o que las fueron leyendo en los diarios, o que las fueron viendo en la televisión, o documentales, donde vas descubriendo que hay un montón de cuestiones que realmente tenemos que abordarlas con mayor profundidad, pues están sucediendo y no le damos bolilla. O sí, en lo enunciativo estamos muy atentos, somos grandes defensores de ciertas situaciones, pero después cuando lo llevamos a la práctica, ahí queda como en un espacio, digamos, más perdido, donde las cosas no terminan a veces ocurriendo. Así entonces empezamos a desarmar el concepto esto de la problemática ambiental y empezamos a cuestionar. El cuestionamiento es una de las virtudes que tenemos nosotros como profesionales ante las cosas, cuestiones o situaciones que nos vienen impuestas. ¿Impuestas por quién o dónde? ¿O de dónde proviene esto? Bueno, de modelos en donde nosotros nos vamos moviendo con ciertas particularidades, donde algunos valores, donde algunos conceptos priman por sobre otros y todo gira alrededor de eso. Uno de ellos es la racionalidad económica. Nadie acá puede discutir que nos movemos en un mundo donde la racionalidad económica prima ante todas las cosas. ¿Cuántas materias tuvieron ustedes adentro de esta carrera donde lo económico es lo protagonista? ¿Y cuántas materias tuvieron ustedes en esta carrera donde la mirada pasa por otro lado? Pónganlo en la balanza. Imaginen esa situación. Situación donde ustedes tuvieran la posibilidad el día de mañana de rehacer todos los programas de las materias que hacen las materias de nuestra carrera, la licenciatura en turismo. Qué distinta es la realidad del hoy, 2021, a la realidad de aquel momento donde se fueron pensando los contenidos de algunas materias. Piensen ustedes cuando hacen alguna actividad de voluntariado o donde no hay una paga directa y se lo cuentan a otros y muchas veces te encontrás con respuestas del estilo, pero ¿para qué haces eso si no te pagan? Pero ¿para qué te metes en eso si vos con la capacidad que tenés y el tiempo que le dedicás podrías estar haciendo una diferencia en otro lado? ¿Cómo te vas a quedar en ese lugar si puedes ir a otro espacio a ganar más plata? No está mal lo que se está haciendo porque se está ganando dinero. ¿Cuántas veces nos cruzamos con cuestiones de ese estilo? Muchísimas. Es la famosa racionalidad económica, que está buenísima para algunas cosas y no tanto para otras. Por eso, hay que empezar a trabajar el tema de los valores. Y el tema de los valores, acá no pretendemos hacer una evangelización ni bajar conceptos, digamos, para que todo el mundo se los apropie, sino que cada uno de nosotros los tiene que trabajar de manera diferente. De hecho, de nuevo, si estuviésemos ahora en un ida y vuelta en vivo, yo voy a discernir con muchos de ustedes y con muchos otros voy a coincidir y discutiríamos un montón de estas cuestiones.
Hay que ir a las bases. Por eso es importante empezar a entender a la actividad turística como una ciencia, o mejor dicho, me equivoqué, como una disciplina. Una disciplina que pueda discutir o hablar de igual a igual con otras disciplinas más tradicionales que la nuestra, que es nueva, que nació hace pocos años. Las disciplinas más tradicionales son las que de alguna manera fueron estableciendo lo que estaba bien, lo que estaba mal, qué queda dentro, qué queda fuera, qué puede ser juzgado, qué no puede ser juzgado, o hasta qué punto se puede criticar, analizar o revisar algunas cuestiones. Ahí ya se empiezan a dar cuenta ustedes que no es todo tan lineal y tan fácil entonces de entender. Porque lo que para vos es un problema, tal vez para mí no. Para lo que una disciplina como la económica está buenísimo, tal vez de la actividad turística la analizamos de otra manera y decimos, pará, no está tan bueno eso. Vamos al ejemplo más tonto y sencillo, el de siempre. El famoso modelo de desarrollo de All Inclusive. Tal vez de un punto de vista económico es un golazo para muchas personas. Hay personas que en la situación cero, antes de invertir, y en la situación uno, una vez que ya el negocio está funcionando, tienen muchísimo más patrimonio, se capitalizaron y ganaron mucho dinero respecto a la situación cero. Pero tal vez ustedes puedan hacer un análisis de otro lugar donde hay muchas cuestiones que realmente no tendrían que haber sucedido. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Le damos más bolilla a eso primero o a lo segundo? Y bueno, discutamos, repensemos. Los problemas son complejos, de movida son todos complejos. Esto trasládenlo también a cualquier situación de la que ustedes tienen un problema. Estás en el laburo y tenés un mal día, y vas al día siguiente y tenés otro mal día, y al tercero y tenés otro mal día. Y eso seguramente no sea exclusivamente porque tenía mala cara el compañero de al lado o porque tu jefe te tiró una mala onda en ese día. Probablemente esté cargado de un montón de otras cuestiones y habría que ver por qué cada uno de lo que vos tenías al lado de ese día en las oficinas, en la oficina, por qué te dijeron lo que te dijeron. Habría que ver entonces cómo funcionan las relaciones entre esas personas. Los problemas complejos, justamente lo que visibilizan, lo que te dejan ver, es las interdependencias entre los distintos elementos. Cuando nosotros nos metemos en las problemáticas ambientales, es lo natural, lo socioeconómico y lo ambiental. Todo. Y cada uno de esos elementos juega un rol determinado. Lo más sencillo de ver son los problemas ecológicos. Calentamiento global, aumento del nivel de las aguas donde hay glaciares, pérdida de bloques de hielo, ballenas que se mueren, especies de peces que se mueren, desaparecen o peligro de extinción. Y podemos de esa manera encontrar un montón. Animales en general, digo que extintos o que a punto de extinguirse, y entonces después terminan siendo un monumento natural como para protegerlo. ¿Y cómo llega ese animal a convertirse en un monumento natural? ¿Por qué? Ahí está la complejidad. ¿Por qué ese animal sí y otros no? Eso es importante de frenar la pelota para ver cómo funciona y empezar a trabajar el pensamiento complejo de las múltiples miradas y de los lugares que nos van tocando. Hay que cambiar el paradigma de conocimiento. El paradigma de conocimiento está atado, y tampoco hoy vamos a hacer una clase de filosofía, pero está atado a cuestiones simbólicas que vienen hace muchísimos años. Los grandes paradigmas de pensamiento tienen que ver también, en definitiva, en cómo se entendía el mundo en cada uno de los momentos, donde comunidades internacionales, comunidades científicos internacionales, discutieron ciertos aspectos
se pusieron de acuerdo y los tomaron como verdades. Y a partir de ahí se empiezan a trabajar distintas teorías. O sea que el paradigma es el paraguas que está por sobre esas teorías. Y es importante entender cuáles son y cómo funcionan esas teorías para nosotros poder hacer después una revisión en función de la realidad del hoy. Estas cuestiones como disparadores son importantes y no las tenemos que perder de vista nunca. ¿Qué tienen los problemas ambientales que por ahí no tienen otras situaciones complejas? Lo que duran en el tiempo, sin lugar a dudas. Usurpación de tierra, supónganse, vamos a ese ejemplo. Imaginen ustedes, no sé de dónde son cada uno, pero vamos a un destino de playa de la Argentina, vamos a viajar virtualmente un rato a Pinamar. Imaginen que estamos en Pinamar, vieron ahora un nuevo paseo costero, se bajaron los servicios de playa hechos de hormigón para poner algunos que se mimeticen mejor con el ambiente, mucha madera y demás. Y de golpe, en las zonas linderas a los principales circuitos turísticos de esa ciudad, hay una toma de terrenos por parte de la comunidad que vivía en los alrededores y se asientan ahí y se empieza a generar una disputa entre quienes son los dueños de esos territorios, el municipio intentando sacarlos y quienes tomaron los territorios o los terrenos luchando por lo suyo y diciendo que de ahí no me sacan. ¿Por qué? Porque no, porque quiero vivir acá. ¿Cuánto creen que puede durar una problemática de ese estilo? Y no me digan poco, porque total traemos a la policía y lo sacamos. Ah, ¿y vos pensás que con eso solucionás de fondo el problema? Los corres del lugar, pero mañana los tenés en otro lado. Y pasado mañana que volviste a sacarlos de ese otro lugar, los vas a tener en otro lado. Así hasta que en un momento se asienten y tengan su parcela y le metan 3 ladillos arriba y hagan su casa. Entonces, ¿cuánto dura? ¿Cuál es la persistencia en el tiempo de esa problemática? Bueno, depende, pero poco no va a ser nunca. Porque aunque no lo veamos, porque yo lo saqué de los asentamientos que estaban al lado de los atractivos turísticos, que es en definitiva donde más nos importaba sacarlo, porque en lo que se ve es la foto, mañana el problema lo vas a tener en otro lado. Otra cuestión importante de las problemáticas ambientales tienen que ver con el aumento continuo y permanente. Y ahí podríamos volver al caso de los glaciares. Cuando una problemática de ese estilo se puede revertir. Dificilísimo, dificilísimo. Vos podés tener toda la tecnología del mundo, podés ser un país hiper desarrollado, múltiples herramientas, gente súper capacitada, pero los hielos se te van a derretir igual. Tal vez dilates un poco la situación, pero que se te van a derretir en el mediano o largo plazo, se te van a derretir. Porque incluso estamos adentro de una época donde se cumplen ciclos, esto ustedes lo saben. Cumplen ciclos donde hay una glaciación, donde hay momentos de mayor temperatura normal por procesos naturales, momentos donde las temperaturas también van disminuyendo también por procesos naturales. Más allá de que nosotros como humanos aceleramos esos procesos. Además, las problemáticas ambientales son cambiantes. O sea, que lo que hoy tenemos como un pequeño problema, derretimiento de los hielos, y nosotros lo veíamos como, che, qué bajón que se derrite porque estamos perdiendo uno de los atractivos principales que tenemos, por ejemplo, en la zona de Calafate. El día de mañana empezar a decir, che, ¿sabías que porque se están derritiendo los glaciares, tal y tal especie ahora no tienen ese hábitat que tenían y necesitaban y ahora se está complicando, se está rompiendo la cadena trófica y entonces ese bichito no está, el que era un poquito más grande no lo puede comer, el otro que seguía en la cadena alimenticia tampoco lo puede comer, etcétera? Se vuelve más complejo ese problema. Vamos a otro clásico ejemplo que lo vieron y trabajaron 200 veces, los castores en Ushuaia.
Sí, un día era un problema chiquitito. Alguien llevó unos castores, pues se están reproduciendo. ¿Viste los castores? Uno le dijo a otros, ¿no notás que están reproduciendo un montón los castores? Ahora hay muchos más que antes. ¿Viste? Vas caminando y te encontrás castores por todos lados. Eh, y en realidad, lo que arrancó como algo chiquitito, ahora veo mucho más castores que antes, termina siendo un problema porque te arman diques, te cambian los direccionamientos de las corrientes de las aguas, no tienen depredador natural, incontrolable, son de una altísima tasa de reproducción, complicado. Los tiempos entonces ahora se aceleran y cada vez más. Y el problema es cada vez más complejo, porque vos que tenías una siembra o ganado, ahora no tenés agua porque los bichos estos te hacen diques y no tenés ahora el agua, el recurso esencial para darle de tomar a los animales, o para regar los suelos, o para lo que fuera. Y vieron entonces cómo se van complejizando las situaciones. La suma de pequeños problemas hacen uno todavía más grande. Y entonces la solución, ¿cuál es? Y no hay una sola solución. Es imposible que una solución satisfaga a todos. Porque encima, si vos decís, che, para mí, rifle ecológico, hay que matar a todos los castores. ¿Te pensás que todos van a estar de acuerdo con esa situación? Los que son más proteccionistas, te puedo asegurar que de esto no le va a gustar ni medio. Vamos a castrarlos entonces para que no se sigan reproduciendo. ¿Y eso cuánto sale? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo hace? ¿Podemos hacerlo? ¿Tenemos tiempo, recursos para hacerlo? No es tan sencillo. Todas las situaciones, todas las problemáticas ambientales tienen sus matices. Y para resolverlos necesitamos conocimiento. El conocimiento del vaquiano, el conocimiento de entender justamente si vos metés acá un castor, mirá que no hay ningún predador natural, se va a hacer un despelote acá. Ya nos pasó hace 30 años con tal bicho que metieron acá, te cuenta un vecino. Pero pará, esto no es suficiente. Salgamos a validar o a confirmar o refutar la hipótesis esa. Entonces, ¿cuál es el conocimiento científico que hay detrás? No se olviden que el conocimiento científico necesita de un método probado, esquemático, secuencial, que nos permita recorrer todas las matices, que nos permita hacer una mirada totalmente integral de la situación para después sí decir cuáles son las posibles soluciones o qué es lo que está generando la problemática que hoy nosotros estamos viendo. El conocimiento científico además te permite de alguna manera hacer referencia a distintos ámbitos de la actividad humana, porque como están estudiados, vos podés hablar de contaminación, desigualdades sociales, salud, tendencias de consumo, de la actividad turística, cómo gestionar el patrimonio de un lugar particular. ¿Y cómo sabes? Porque se trabajó en equipo. Por eso necesitamos un planteamiento realmente donde nos formemos todos nosotros, turismo, economía, administración de empresas, finanzas, medicina, etcétera, etcétera, donde no sea siempre disciplina, donde todas las miradas están puestas siempre de donde, como nosotros entendemos el mundo. No sirve siempre esa mirada. Tenemos que especializarnos en algunas cuestiones, pero necesitamos la mirada más general también, romper con lo disciplinar, ser transdisciplinarios en los trabajos que nosotros hacemos. Ya saben lo que es eso ustedes. Los problemas ambientales de alguna manera influyen en el hoy, pero también en el mañana. Entonces, esos intereses y perspectivas de vida y de futuro tienen que ser conversados. Los primeros tenemos que poner de acuerdo qué queremos para después ir a cumplir esos objetivos. Y no alcanza con los objetivos de desarrollo sostenible, porque están ahí dando vueltas. Es una utopía total. Y lo que siempre decimos, que lo dijimos también en la clase anterior, cuando hablábamos de desarrollo de la sustentabilidad, que la utopía sirve para tener un horizonte siempre adelante, que si no lo alcanzo, por lo menos lo corro, lo corro, lo corro, y me da todos los días un motivo para ir para ese lado. La utopía
si yo sé que no la voy a alcanzar, no me genera frustración, pero me da a mí como el combustible para saber hacia dónde tengo que ir. Y eso es lo que se pretende también acá. Ponernos de acuerdo en hacia dónde queremos ir y a partir de ahí, con intereses y preocupaciones comunes a todos, empezar a trabajar cuáles son los mejores caminos para lograr eso. Esos problemas ambientales de alguna manera tienen origen u orígenes, causas y efectos o consecuencias. Pero hay algo que no es el problema ambiental en sí mismo, sino son cuestiones derivadas de aquellos problemas ambientales, que es el famoso conflicto. Otro concepto clave, estratégico de esta clase, conflicto. Porque ahí ya metemos a las personas. Pero las personas, vos me podés decir, pero ya estaban antes. Si me dijiste que los problemas ambientales incluía lo social, ¿de qué estamos hablando? ¿Están las personas adentro? Sí. Pero ahora ponemos el foco en ellos para entender de qué forma esos actores involucrados tienen responsabilidad y sus grados de responsabilidad y cómo analizan y ven esa situación en particular. Porque de todos los problemas que están dando vuelta, es probable que a vos algunos te importen más que otros, o si lo querés ver desde el otro lado, hay problemas que a vos te importan menos que otros, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, ya sé ese problema, bueno, a mí no me interesa, qué sé yo hago la mía y no, a mí eso no me afecta, no es algo que me vuelva loco, no me detengo, tengo bastante problemas como para andar pensando en eso. Fenómeno. Nadie discute, habrá algunos temas más controversiales que otros que podremos discutir, pero en la general a todos nos pasa lo mismo. Nadie se va a sorprender porque un tercero le diga esto que yo acabo de mencionar. Lo que tenemos que empezar a reconocer entonces es que los conflictos son derivados de un montón de situaciones. ¿Cómo puede ser que un destino que era consolidado, destino de playa de referencia de la costa argentina como San Bernardo, en los últimos 25 años haya perdido ese posicionamiento que alguna vez supo tener? Dejó de ser un destino estrella de la costa argentina para convertirse en un destino de otras características. ¿Y eso por qué? ¿Hay un motivo? ¿Hay dos motivos? ¿Hay tres motivos? ¿Hay mil motivos? Probablemente ustedes me pueden enumerar un montón. Desde la construcción en su línea costera y la pérdida de playa, hasta la no planificación en la distribución y puesta de servicios en el destino, la mala promoción, el priorizar la cantidad por sobre la calidad. Y podemos seguir ahí un rato largo. El cambio en el perfil de las personas y lo que buscan, distinto a lo que se buscaba en los años 70. Entonces, ahí vos podés fijarte que una problemática ambiental que deriva seguramente en menos mano de obra, o mejor dicho, pérdida en la mano de obra, de puestos directos e indirectos afectados a la actividad turística y demás, en realidad tiene múltiples causas. Y los conflictos están involucrados, en definitiva, con esa acción u omisión, porque los gobiernos y las personas, los privados, las organizaciones civiles y demás, también son responsables por hacer o dejar de hacer cuestiones que afectan a la situación, en este caso, de que el destino hoy no está tan consolidado como lo estaba hace 25 años. O la culpa es solamente de un actor o dos actores. No, la culpa en realidad es más bien de un grupo de actores, seguramente con mayor o menor responsabilidad dentro de esa bolsa, pero que están todos adentro de la misma, están todos adentro de la misma bolsa. Importante empezar a entender estas cuestiones. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo abordamos esos conflictos ambientales entonces? Bueno, hay múltiples maneras. La mejor es el hablar, el negociar, el intentar llegar a un acuerdo entre las partes, la famosa mediación. A veces no funciona, no se llega,
a buen puerto, y entonces lo que toca hacer es ir por lo judicial, hasta tanto las situaciones se resuelvan. Pero les voy a contar una cosa, si se resuelve lo judicial, es probable que queden asperezas también, entre las partes. Y en el futuro, esas asperezas sean disparadores de otras problemáticas. Entonces hay que poner todo eso en la balanza, pero sobre todo, fíjense, entender que eso puede suceder, que va a suceder. Entonces quédate con aquellas problemáticas y conflictos que sean los más importantes. Concentrate en esos prioritarios. Arma una matriz de prioridad para interpretar esos conflictos ambientales. Utilizar la famosa herramienta, la técnica de mapeo, para territorialmente entender dónde ubicar esos conflictos y problemas. Esa técnica del mapeo además te va a permitir visibilizar cuáles son los actores que están involucrados, qué pretenden, qué quieren. Y cuando lo ves también en un mapa o cuando vos lo lográs ver de cierta manera, eso también te va a ayudar de alguna forma a tener una visión totalmente diferente de los caminos que hay que tomar o que hay que elegir. Las consecuencias de esa interacción entre los distintos elementos probablemente sean diferentes. Pero ahí vos necesitas localizarlos en un tiempo y un espacio. Necesitas de manera, les diría, prácticamente fundamental, reconocer cuáles son esos elementos que caracterizan a cada uno de ellos y cuáles son sus objetivos a mediano y largo plazo. Ahí vas vos desarmando un poco esto de lo que son las múltiples causas de conflicto ambiental. Y es tan importante que se logren relacionar todos esos elementos sociales y que territorialmente se los identifique, como el hecho de que se sepan articular entre distintos sectores, como el turismo, el económico, el de salud, hoy más que nunca. Pero también que haya una participación social, porque si no, llega un momento que se te vuelven reticentes también las personas a que algo suceda, se desarrolle o que quieras generar un cambio real. ¿Cómo haces para generar un cambio real si vos todavía no los involucraste a ellos? También otro ejemplo clásico, si ustedes van, no sé, a los alrededores de La Plata, el periurbano, y vieron que tenemos comunidades japonesas, comunidades paraguayas, comunidades bolivianas, comunidades argentinas, cada uno con sus ideologías, sus formas de ver, de creer, de pensar, de idolatrar, formas distintas de trabajo, formas distintas de relacionarse. Todo eso, ¿creen ustedes que no genera conflictos? Más vale que lo genera. Por eso es importante la participación social para que se unan de alguna forma, que mancomunadamente puedan trabajar. Es definir un horizonte donde puedan intercambiar lo tuyo y lo mío, lo de ellos y lo nuestro. Intercambiar los saberes, las formas de ver, de pensar y analizar el mundo. Eso es en parte el aprendizaje colectivo que es necesario para poder trabajar problemáticas ambientales. Porque si vos lo trabajás con una o dos comunidades y con el resto no, a la larga volvés al punto de inicio. Vas a tener los mismos problemas. O peor, segregás aún más la sociedad. Hay que tener mucho cuidado entonces con esos actores también claves que hay en un territorio determinado. Y también reconocer esto otro que tiene que ver con las causas estructurales de los problemas ambientales. Y vamos a ser sinceros, no todos nosotros tenemos el acceso a las mismas cosas, ¿o no? Y ahí volvemos a la mirada más funcionalista o economicista de hace media hora cuando arrancamos a hablar. Como vos y yo no tenemos acceso a lo mismo, ya nos miramos raro.
ya tu grupo de pertenencia y mi grupo de pertenencia no nos queremos tanto. Inconscientemente a veces, ¿eh? Porque ¿por qué vos accedes y yo no? ¿Qué hay dando vueltas para que vos puedas y yo no pueda? Yo no le hago nada malo a nadie, no perjudico a nadie, me levanto, laburo, vuelvo a mi casa, no molesto. Pero yo no puedo acceder a algunas cosas que vos sí. Bueno, no hay una respuesta absoluta a ese planteamiento que estoy haciendo, pero es una realidad que nos toca vivir a todos. Porque los mismos recursos naturales tienen dueño. A veces con nombre y apellido, otras es un estado, otras es de una organización. Pero tienen dueño. No hay nada que no tenga dueño. Que no sea de alguien o de algo. Entonces, ya ahí se empieza a dar cuenta que hay conflictos. Yo cuido lo mío, vos cuidas lo tuyo. Muchas veces los peores problemas. Yo quiero lo tuyo y vos querés lo mío. Y ahí nos peleamos fuerte. Porque a veces no llegamos a un acuerdo y lo que queda es la pelea. Y también decirte que si eso es tuyo y hay un problema, la responsabilidad entonces es tuya, no es mía. Y vos podés decir, no, pará, yo soy el dueño, pero la verdad que lo que está pasando es que los incendios que ocurren en estas tierras tienen que ver con todo lo malo que me están haciendo 5 kilómetros más arriba, pero como deforestaron todo, entran los vientos calientes que antes lo frenaba la vegetación, me levanta la temperatura de la tierra, se queman las hojas secas, así arrancan los primeros incendios y me quema todo, hasta que te queman las casas después. Uy, entonces pará, no era tanta responsabilidad del dueño de la tierra, sino que tal vez por una actividad no controlada se generan los incendios. Tema súper hablado y conversado durante 2020. ¿Se acuerdan la cantidad de incendios que tuvimos? Los diferentes niveles de poder de decisión. No todos tienen voz y voto, no todos tienen la misma voz, ni pueden básicamente establecer las mismas cosas que los demás. Hay grupos de poder, esto está claro, que son los que toman las decisiones, las cuestiones tal vez más trascendentales en nuestras vidas como sociedad. Y empezar a tener dependencia económica, tecnológica. ¿Cuáles son los países hoy desarrollados? Los que logran generar dependencia. Ah, sí, vos querés esto, bueno, pero como dependes económicamente de mí, yo te digo cuándo vas a hacer las cosas. Lo tecnológico hoy ni que hablar. Ahí empieza a aparecer incluso otro concepto nuevo, el destino turístico inteligente. Entonces, como también se empieza a generar, ¿no? Como un sistema hasta les diría perverso en algún punto. Una desconexión de las políticas económicas, sociales y ambientales. Muchas veces, mismo en los discursos, ustedes escuchan a los políticos que de lo económico plantean ciertas cuestiones que son incompatibles con lo social o con lo ambiental. Y vos decís, pero ¿no te das cuenta que para lograr eso tenés que destruir lo otro? Sí, bueno, pero mi prioridad pasa por lo económico. O no te das cuenta que por preservar lo ambiental a rajatabla con uñas y dientes, no podemos ganar un peso hace un año y medio. Y entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, hay que ponerse de acuerdo. Políticas de desarrollo sostenible, que ya saben lo que es fundamentalmente cuestionar y cambiar los estilos de desarrollo dominante, como dice Bachman. Esas cuestiones son esenciales que ustedes las comprendan. Fundamentales, le diría. Y ahí empezamos a entrar en algunas metodologías como esta, el famoso árbol de problemas, que probablemente ya lo hayan utilizado en algún momento de su carrera, donde identificamos una problemática ambiental. En este caso, el modelo de desarrollo no sustentable. Estamos en un sitio donde nosotros, por algún motivo, entendemos que se está dando un modelo de desarrollo que no es sustentable, que degrada y perjudica un montón de espacios, ambientes o dimensiones. Fenomenal. ¿Y para qué me sirve el árbol de problema? Porque vos en el tronco del árbol justamente planteás, escribís la problemática ambiental y a partir de ahí empezás a armar lo que para vos son las causas
o sea, las raíces, lo que va debajo, lo que ustedes en la imagen lo ven bien abajo, y las consecuencias, que es lo que se ve, o sea, las ramas, las hojas. Un modelo de desarrollo no sustentable, lo que uno visibiliza es pérdida de suelo, desertificación, guerras, acumulación de tóxicos, escasez de agua. Eso es lo que vos ves, pero esa no es la causa, esas son las consecuencias de un modelo de desarrollo no sustentable. Por ejemplo, privamiento de locales para utilizar la playa, que se supone que es un recurso público. Y entonces, como te ponen un all inclusive o un complejo en la línea de playa, vos no puedes acceder. No, señor, usted tiene que irse a 2000 metros hacia el este para entrar a la playa. Pero si esta playa era pública hasta hace 5 años. Sí, bueno, ahora no. Eso es una consecuencia, no es una causa de la problemática. ¿Y por qué sucede eso? Y ahí te vas a las raíces. Alta producción industrial contaminante, inequidad en la distribución de oportunidades y riquezas, consumismo puro, consumo irresponsable, prioridad a un modelo económico por sobre un desarrollo social. Esas son, digamos, algunas de las causas que podríamos identificar para reconocer esas situaciones que son las que se manifiestan. El clásico dibujo, ¿no? Del iceberg, que lo deben haber visto también muchas veces, donde vos ves el iceberg, es wow, como un pedazo de hielo impresionante de la superficie del agua hacia afuera, pero en realidad el iceberg tiene un 90% metido el hielo hacia abajo, en la profundidad del agua. Es un poco esa paradoja, ¿no? Paradoja no, esa metáfora, quise decir, donde ustedes tienen la mayor parte de lo no visible, vendrían a ser las causas. Lo que sí pueden ver son las consecuencias, que es un pedacito de todo lo otro. Ustedes tienen que hacer, pero lo digo real, sentarse en una hoja, a escribir problemáticas para hacer este ejercicio de cuáles son las causas y consecuencias. Van a ver el debate divino que se va a generar entre ustedes mismos. Pero no muere ahí, no queda ahí. Digamos, ustedes tienen que pasar del árbol de problemas a un árbol de objetivos y acciones, porque si no, es enunciativo. Y cuestiones enunciativas no sobran. O sea, si te quedas con esto que estábamos viendo recién, este dibujo y nada más, no es suficiente. Vos tenés que ir hacia este lado, al árbol de problemas, que se transforme en un árbol de objetivos. Ese es el problema central, que lo convertís en un objetivo, y a partir de ahí, porque si el problema central acá era modelo de desarrollo no sustentable, ¿cuál podría ser un objetivo? Bueno, vamos a algo fácil y obvio, implementar un modelo de desarrollo sustentable. Ese sería el objetivo. ¿Y cuáles son los fines directos o indirectos? Bueno, posibilidad de la utilización de los recursos para toda la comunidad en su conjunto, mayor seguridad, disponibilidad de agua para todas las actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que tenés que entender es que las que eran causas antes también se tienen que convertir en medios para alcanzar aquellos fines. Y ahí es donde tienen que laburar grosso, pensar cuáles son los medios que necesitamos para tal cosa. Seguramente aparezca la planificación, aparezca la gestión, la incorporación de nuevas herramientas de gestión y capacitaciones, sensibilizaciones hacia la comunidad, un montón de cosas que están, digamos, en auge hoy, pero que vienen desde hace mucho tiempo. Bien, en este momento es cuando yo les preguntaría cómo vienen, alguna duda, alguna pregunta, se las van anotando cualquier cosa. Y empezamos a meternos de lleno en lo que son los riesgos ambientales, pero ya vinculados a la actividad turística. El riesgo ambiental es una situación de daño potencial derivada del desarrollo de las comunidades en ambientes naturales frágiles. Fíjense esa frase. O sea, ya de movida estamos en un espacio territorial, y vamos a decirlo así en un fardo, mirá, no me toques. Pero mirá, no me toques no, porque si me tocas se desarma la piedra, si estornudás se muere el pasto. Es mirá, no me toques, porque tal y como está ahora, funciona en armonía. Y cuando vos empezás a meter la mano, empezás a meter un poco el pie también, empiezan a suceder cosas. Y en esto de que sucedan cosas, cada actor tiene un rol particular y empezamos a necesitar de otras cuestiones para garantizar una sostenibilidad a lo largo del tiempo.
Acá también dice que se construye socialmente a partir de decisiones de los actores, obvio, lógico. Cualquier decisión nuestra impacta en el otro. Evidenciadas a la ubicación de infraestructura en sitios que están en peligro, con limitada capacidad de acogida ambiental del territorio, o a partir de la sobreexplotación de recursos vulnerables frente a amenazas tanto naturales como antrópicas, o sea, con la mirada puesta en el hombre. Esto lo dice Felgueras. Nosotros necesitamos necesariamente de que no haya justamente una sobreexplotación de los recursos, sino que se pueda trabajar desde lo integral, desde lo real, e incorporando indicadores. Otra cuestión importante, indicadores de gestión. La capacidad de carga es uno de ellos. Es uno de ellos. Porque toda situación, digamos, termina transformándose en una nueva situación ambiental. Porque en la imagen que veíamos en la diapositiva anterior de Machu Picchu, puede haber bienestar ambiental, pero también puede haber un deterioro claro. Y en función de cómo se planifique y desarrolle las actividades, es que esas transformaciones nos van a llevar a una nueva situación, mejor o peor que la anterior. En este recuadro verde que ven ustedes, planteamos situaciones peores. Deterioro ambiental, incremento de basura, trabajo precarizado, invasión de ecosistema, incremento de la población, nuevas necesidades, no se considera la población local, y así podemos seguir. Pero claro, también podemos trabajar sobre lo opuesto. Cuidado de nuestros espacios, puesta en valor y revalorización del patrimonio, incorporación de las comunidades a nuevas oportunidades de trabajo, crecimiento económico, valorización de los grupos minoritarios, eh, puesta en marcha de nuevos desafíos o situaciones, posibilidad de mostrar o visibilizar lo que es tuyo y que antes otras personas no lo conocían o otros grupos no lo conocían. Y ahí podemos seguir y seguir y seguir y seguir. O sea que fíjense que las situaciones son muchas, de las más diversas. También entender esto otro, que está buenísimo, que es cómo las distintas situaciones se pueden enmarcar en lo que son los recursos naturales, los impactos de la actividad turística y las problemáticas generadas, que es en definitiva el foco de esta clase. A partir, por ejemplo, de la caza y la pesca no controlada, nosotros eso lo podemos visibilizar como una consecuencia de qué. Bueno, y ahí aparece el impacto del turismo. Es una consecuencia de un crecimiento de la actividad turística en áreas frágiles. Como crece la actividad turística en áreas frágiles, en volumen de llegadas de personas, voy en contra de lo que vendría a ser los propios recursos naturales, o sea, la famosa caza y pesca no controlada o furtiva. ¿Y cuál es la problemática en ese caso? Pérdida de la biodiversidad. Vos fíjate cómo a partir de que cazás o pescás indiscriminadamente una especie de pez, después se genera una problemática mucho más grande, que es la pérdida de la biodiversidad. A partir de eso hay otros peces más grandes que no pueden morfar el que se comían antes. Vos construís complejos, autopistas o infraestructura y estás, digamos, de alguna manera, yendo contra lo que es el uso del suelo, la reestructuración del espacio. A veces es muy necesario, otras veces está mal planificado. ¿Y cuál sería la consecuencia, digamos, o problemáticas generales de esa mala planificación en el uso del suelo? Bueno, justamente una erosión del suelo y pérdida de la biodiversidad, porque había animales que vivían en esos espacios. Contaminación del agua, del suelo y del aire, a partir del crecimiento del número de turistas que llegan a un lugar determinado, que tiran basura, que indiscriminadamente hay desechos líquidos y sólidos, que no tenemos buen tratamiento de la basura. Y entonces, ¿cuál es la problemática en ese caso? Contaminación de recursos naturales, que termina eso cayendo en las aguas o en los espacios que después ustedes utilizan. Uso de aguas para actividades humanas. ¿Por qué? Y porque hay tantas personas ahora dando vuelta que el agua en temporada alta se vuelve un recurso escaso.
¿Y cuál es la problemática? Nos quedamos sin agua. Tremendo, es lo que decía yo hace un rato. No podemos usarla para ninguna otra actividad. Insumo más básico no hay. Otro, consumo de energía fósil. ¿Cuál es el impacto de la actividad turística? Bueno, incremento de la utilización de diferentes medios de transporte. Usamos más nafta, más combustible. ¿Qué generamos como problemática? Polución del aire, efecto invernadero. Fíjate hacia dónde nos vamos. Y todo empezó con usemos más medios de transporte. Y podemos seguir. Y así seguimos en un montón de otros ejemplos. ¿Sí? Pero que son interesantes de analizar. Ahora ya nos vamos a meter directamente, espero que haya quedado clara esta introducción de lo que son las problemáticas ambientales. Estuvimos hablando más o menos una hora juntos sobre esto. Anótense las dudas, revean esto, piénsenlo, vayan a la bibliografía obligatoria que hay en el programa respecto a esta temática. Igualmente al finalizar esta clase le vamos a recordar algunos textos que les recomendamos leer, para meternos ahora sí de lleno en lo que vendría a ser la capacidad de carga. Lo que pasa es que vamos a trabajar la capacidad de carga de una manera más profunda que el mero hecho de capacidad de carga en sí misma como parámetro hasta cuántas personas pueden ingresar a un lugar antes de generar un daño irreversible. Vamos a ir un poco más allá de esa definición que ustedes ya conocen y vamos a hablar incluso de diferentes capacidades de carga y fundamentalmente cómo se hace para bajarlo a un ejemplo, un número, para que ustedes después puedan hacer un ejercicio y replicar esto que vamos a ver en esta segunda parte de la clase. Primero vamos a hablar de la capacidad turística, capacidad de carga turística, que como bien refleja, digamos, esta imagen, no hay una definición absoluta y certera de qué es. Hay una aproximación y después cada uno de nosotros le va dando también su tinte. Y lo más probable, o les diría más que probable, interesante, es que cada uno de los espacios, regiones, sitios donde estos implementos se quiere implementar, le den una vuelta de rosca a la capacidad de carga turística, porque claro, que dependiendo del sitio, van a ser las particularidades de este concepto de capacidad de carga turística. Tiene que ver mucho con los parámetros físicos y ecológicos, o sea, el espacio territorial donde nos vamos a mover en la actividad turística, lo social, lo económico, aspectos psicológicos, porque cuánto incide en vos turista codearte con un montón de personas a tu alrededor cuando querés ir a sacarte una foto de la garganta del diablo, cuánto incide en vos residente de Mar del Plata, que en temporada alta tengas que atravesar la ciudad siempre clavado en el medio del tráfico. Tiene que ver con parámetros culturales también, mayor o menor tolerancia a algunas cuestiones, porque bueno, cuestiones propias de cada uno de nosotros, pero como comunidad lo digo, no como individuo. Cuestiones antropológicas, y así podemos seguir un rato largo seguramente encontrando parámetros. Y entender que la capacidad de carga no es una solución en sí misma, es una herramienta, esto está buenísimo, de entender, de planificación. Por eso acá queremos que hagan el ejercicio. Queremos que, en definitiva, ustedes sepan para qué sirve, qué es, pero cómo funciona, cómo se hace. Porque el día de mañana les va a tocar planificar y van a tener que trabajar sobre los números concretos de una capacidad de carga turística. ¿Para qué? Para ver si la actividad se puede desarrollar, pero fundamentalmente hasta dónde. Hasta dónde se puede desarrollar. Los umbrales. Esta capacidad de carga turística tiene que ver también con el número de visitantes y el grado de desarrollo del sitio. Antes de que se generen situaciones totalmente irreversibles, que es lo que veníamos diciendo hace un ratito, pero fundamentalmente que no haya un daño social o económico para la comunidad. Y vos me vas a decir de otro lado, pero cuanto más vaya, mejor, más plata, más puestos de trabajo. No, no es tan así, no es lineal. Al contrario, ¿cuántos grafitis vieron ustedes de, del estilo turista, no sé, tu felicidad es mi tristeza, no te quiero acá, váyanse, el turismo
y generó que yo no pueda pagar el alquiler y demás, ese tipo de frases. Entonces tiene que haber un equilibrio preciso y justo entre lo que es el desarrollo y la conservación. O sea, si hablamos del medio físico natural, en este caso, tampoco es que todo hay que conservarlo de manera extrema. Nadie puede entrar, nadie puede visitar, nadie puede sentir, nadie puede oler de qué se trata. Para, tampoco es todo tan así. Porque nosotros somos los que nos movemos, también nosotros necesitamos de esto. La pandemia reforzó un poco esta idea también. De decir, sí, está bueno quedarse en casa, pero también necesitamos volver a lo otro, ¿eh? Nosotros somos de lo sensorial. Entonces, hay que conservar en la medida justa y hay que desarrollar económica, social y culturalmente en la medida justa también. Un equilibrio, es dificilísimo eso, súper difícil, porque esos parámetros son distintos para cada uno de los destinos o para cada uno de nosotros dependiendo de la situación. Se puede decir así a grandes rasgos que existe un sobrepaso de la capacidad de carga cuando una horda de personas y cuando mucha gente va de golpe en un momento determinado y supera ese límite aceptable en el ambiente físico, natural, humano, psicológico, cultural. ¿Sí? O sea que a grandes rasgos podemos encasillarlo de esa manera. ¿Y cómo llevamos la capacidad, digamos, de carga turística a la práctica? Bueno, hay que tener en cuenta básicamente un cálculo que se va a fundamentar en tres niveles. La capacidad de carga física, la real y la efectiva. Repito, la capacidad de carga del turista, turística, perdón, no del turista, turística, depende de un cálculo de variables en tres ámbitos distintos, que tienen que ver con la capacidad de carga física, con la real y con la efectiva. Qué lío van a estar diciendo. ¿Y esto qué onda? Es más fácil de lo que ustedes creen y se calcula de una manera bastante sencillita. La capacidad de carga física, que es una de esas tres variables que decíamos recién, tiene que ver y se relaciona directamente con el límite máximo de visitas que puede hacer una persona a un lugar determinado durante el día. ¿Cuántas veces yo, Uriel, puedo ir a la playa de Pinamar durante un día? ¿Cuánto tiempo yo me puedo quedar en la playa de Pinamar durante un día? Tiene que ver entonces con entender, piensen ustedes, ¿no? En ese ejemplo. Bueno, pará, primero quiero saber cuán grande es la playa o no. No es lo mismo la playa de acá que la playa de allá. Son más grandes, son más chicas, distintas dimensiones, superficies. Punto uno, hay que tenerlo en cuenta. Punto dos, ¿cuál es el horario, la franja horaria en que las personas podrían hacer uso? Y en este caso, la playa, ponemos entre las 7 de la mañana y las 20 horas. Entre las 7 y las 20. Porque después, antes no va nadie, y después de las 20 hace frío, tampoco no van, ya no queda nadie. O quedan poquitos. Bien. El espacio disponible que decíamos recién, cuántos metros cuadrados o kilómetros cuadrados hay. Y la otra pregunta, ¿cuántos metros cuadrados necesito yo para estar cómodo? Miren la imagen esta que está acá. A algún loquito siempre le gusta esto, es una cosa que a mí no me entra en la cabeza, ¿viste? Hay gente que le gusta estar así apretado. Yo siempre que tengo una amiga que siempre me dice que le encanta ir a Mar del Plata así, cuando está abarrotado, no entiendo, digo. Pero bueno, cada uno. Pero tenemos que pensar para el general, porque si no vamos a estar discutiendo esto 2 millones de años, para la general, ¿cuánto necesitamos para estar cómodos? Y necesitamos, no sé, un cuadrado de 3 por 3, 9 metros cuadrados por persona. Y porque yo ahí pongo mi reposera, tiro la pelota, pongo un maldecito y tiro la toalla. Bien, ¿un 3 por 3 te alcanza? Sí, sobrado. Ahora que lo pienso es exagerado. Vamos con un 2 por 2, un 2 por 2, 4 metros cuadrados. Es como una habitación, ¿no? Imagínate la playa como el tamaño de una habitación. Bien, un 2 por 2. Eso es parte de la fórmula entonces que vas a usar después. Acá. La capacidad de carga física tiene que ver con la superficie disponible, o sea, los kilómetros cuadrados o metros cuadrados de la playa, en este caso la de Pinamar, sobre la superficie que usa cada persona. Nosotros establecimos que son 4 metros cuadrados. Bueno, acá el ejemplo dice 2 metros cuadrados. ¿Sí? O sea, un 2 por 1 sería en este caso.
a mí me gusta mayor comodidad, a mí me gusta el 2x2, y lo multiplicás por la cantidad de veces que esa persona puede ir en un mismo día a la playa, porque tiene que ver con el tiempo. Porque, ¿por qué se hace esto? Porque si vamos todos al mismo tiempo, muchas personas al mismo tiempo, también tiene que ver con la capacidad de carga física. No es lo mismo la cantidad de tiempo que te vas a quedar que si eso no lo tuvieses en cuenta. Obvio que tiene que ver, porque te vas a quedar todo el día. Eso incide a la larga del día, a lo largo del día, justamente con la capacidad de carga. Y esas veces que el sitio puede ser visitado tienen que ver con el horario de visita, lo que yo les decía recién, supónganse que es de 7 a 20 o de 8 a 20, son 12 horas por día, y el tiempo necesario para vos estar en la playa. Y yo calculo que las personas más de 4 horas no se quedan. Entonces, es 8 sobre 4 en este caso. ¿Sí? O sea, perdón, 12 sobre 4. O sea, las 12 horas que dijimos que la playa se puede usar, las 12 horas que la playa dijimos que se puede usar, dividido el tiempo que yo uso en la playa, que son 4 horas, más de eso yo no me quedo. 12 dividido 4, ¿cuánto es? 3. Ese es el factor de multiplicación que vas a usar allá arriba donde dice NB. ¿Sí? O sea, las veces que el sitio puede ser visitado. Y reemplazas ahí en cada uno de los ítems si tenés básicamente un número que hace referencia a la capacidad de carga física. Fácil, sencillo. La capacidad de carga física también en un ejemplo, una imagen de menor calidad no tenía, quédense tranquilos, puse la de peor calidad que encontré, yo para que se queden tranquilos. Y acá pueden ver, por ejemplo, cómo se va desarmando en función de, bueno, acá calcularon 7 horas disponibles que puedes visitar la playa, yo dije 12 porque se me ocurrió 12, lo dividieron por 1,5 horas porque es el tiempo que estimaron que la persona puede usar ese atractivo, en este caso la playa. Bueno, eso te da un número, lo multiplicás por lo que mencionábamos acá, ¿sí? Cuántas veces el sitio puede ser visitado por una persona, y te da un número. O sea que la capacidad de carga física en este caso es de 11.156 personas. ¿Está? Eh, es un ejemplo. Ustedes van a tener que trabajar esto también. Cuando hagan el trabajo práctico, ya saben cómo hacerlo. La capacidad de carga real está muy relacionada también con la capacidad de carga física, pero después de que vos tenés la capacidad de carga física, que es lo que hicimos recién, le tenés que meter factores de corrección. Y es muy fácil de entender por qué esto. Porque no es lo mismo esa fórmula para Pinamar que para Cariló, que Ostende, Valeria del Mar, San Bernardo, Mar Chiquita, Montehermoso, Las Grutas. O sea, cada playa tiene su historia. Entonces hay que meterle factores de corrección para conocer la capacidad de carga real de ese lugar particular. O sea, eso, porque vos, volviendo a este ejemplo, a este, no puedes aplicar esto mismo, no es que necesitas los mismos 2 metros cuadrados en Pinamar que en Ostende, que ya dijimos que no, porque hay playas que son más amplias que otras, hay lugares donde va más gente que otros, hay playas que tenés más sol o menos sol, o sea, se alarga o se achica el día de uso, y todo eso incide. Entonces, estos factores de corrección los tenés que tener en cuenta. ¿Cuáles son? El factor de corrección tiene que ver con la magnitud limitante de esa variable sobre la magnitud total de la variable, del área a evaluar. Vamos a un ejemplo. Se tiene que tener en cuenta lo ambiental, lo social y lo económico. Para terminar, el valor obtenido se reemplaza en la siguiente fórmula para hallar el valor de capacidad de carga real. Y ahí, con lo que vos tenías capacidad de carga real, perdón, de física, lo multiplicás por el factor de corrección. Básicamente tenés que necesitas del factor de corrección ambiental, social y económico. En un ejemplo, que es el que viene acá, ven que son todos indicadores, factores de corrección menores a 1, que terminan incidiendo, que te da en este caso 0,0423, lo multiplicás por lo que te había dado la capacidad de carga real, que eran 11.156 personas, y te da un número más chico. Entonces, en este caso, son 472 las personas que se pueden quedar realmente, en un momento determinado todos juntos. ¿Sí? Sencillo también de entender.
La capacidad de carga efectiva es todavía más chico el número que lo que veíamos recién respecto a la capacidad de carga real, porque representa el número máximo de visitas que puede permitir un lugar particular X, pero teniendo en cuenta cuál es la capacidad de gestión por parte de los administradores del sitio, o el personal con el que contás para atender las visitas. Pero por ahí tenemos playas gemelas iguales, todo igual. Y en ambos casos nos da este número, 472 personas. Pero en una playa tengo guardavías y en la otra no. En una playa tengo los servicios de baño y en otra no. En una tengo servicios de playa de restauración y en otras no. Y eso incide, más vale que incide. Y a eso hace referencia a la capacidad de carga efectiva, que trabaja sobre la real multiplicado por un factor de corrección que tiene que ver con la capacidad de manejo. Siguiendo el ejemplo que yo daba recién. Entonces, la capacidad de carga efectiva se multiplica por ese factor de corrección, que es la capacidad de manejo, que en este caso es de 31,66%, y te da un número obviamente más chico, de 472 ahora bajamos a 150 o 149 personas. ¿Sí? Esa es la capacidad de carga efectiva. ¿Por qué? Porque no tengo baño, no tengo guardavidas, y lo que decía yo recién. Un ejemplo de cómo sacar esa capacidad de carga de manejo, que es el factor de corrección que estábamos usando en la diapositiva anterior, acá, este porcentaje, acá lo tiene. ¿Sí? Se tiene en cuenta lo que es el equipamiento, la infraestructura, el personal, lo mismo que yo decía recién, se divide por la cantidad de elementos, se multiplica por 100, y eso es lo que te termina dando después un porcentaje que es el que incide en lo que es la capacidad de carga efectiva real para que te dé la capacidad de carga efectiva. Son cuestiones muy sencillas, que es cuestión de seguirlo paso a paso, créanme que no es mayormente complejo. ¿Dónde está lo importante? Seguir paso a paso, reemplazarlo cada uno de los, me sale ítems, cada uno de una de las partes de la fórmula, las variables, y fundamentalmente lo esencial es conseguir los datos. Realmente cuántos kilómetros cuadrados o metros cuadrados tiene una playa, cuánto tiempo se puede utilizar esa playa, cuánto tiempo promedio, o sea, un estimativo medio de cuánto tiempo se quedaría cada persona en una playa, o lo quieren trasladar a un museo, qué superficie tiene el museo, cuánto necesita una persona para ver tranquilo la obra de arte. No sé, por ahí decís 0,8 metros cuadrados. Bueno, necesitamos 0,8 metros cuadrados en un museo que tiene por ahí 30.000 metros cuadrados y que la visita es de 1,7 horas. Y bueno, todo eso son los datos que necesitas. ¿De dónde los saco? Hay que buscarlos, investigación. Zonificación. Esto también es importante porque para la capacidad de carga del turista hay que entender también las distintas partes de un área que uno considera o tiene en cuenta, que tiene que ver con las áreas de exposición solar, las áreas de sombrilla, algunas son privadas, otras son públicas, las áreas de circulación y demás. O sea, no todas las áreas se usan de igual manera, a eso vamos, ¿sí? Ni con la misma intensidad. Entonces, depende de donde ustedes quieran sacar la capacidad de carga turística, será también cómo va a incidir en la fórmula. Si ustedes sencillamente, acá había un puntero en el Zoom, que ahora no me acuerdo cómo se hacía, porque les quiero, bueno, básicamente lo que les quería mostrar era que si ustedes focalizan, perdón, me fui de diapositiva, si ustedes focalizan el trabajo en un área de mucha intensidad de uso, la capacidad de carga turística va a ser diferente a otra zona en la que no se den esas condiciones. Simplemente eso para que lo tengan en cuenta. Acá les dejamos la bibliografía que utilizamos básicamente para esta clase, que están buenos estos textos para que ustedes los repasen, los lean, anoten las dudas y aprovechen la clase de consulta. Y complementariamente les dejamos un par de documentales que están buenos para que ustedes los puedan ver, que ayudan a reforzar mucho lo que dijimos hoy, pero llevado a casos reales y con producciones audiovisuales que siempre ayudan a fijar los contenidos, analizarlos y mirarlos desde otro espacio. Gente, espero que les haya servido la clase, que los conceptos hayan sido claros, que los hayamos podido recorrer de principio a fin, desarmando un poco esto de lo que es la problemática ambiental, de dónde viene, cómo se origina,
Posteriormente hablamos de su relación con la actividad turística, la complejidad que esto significa. Recorrimos una metodología que ustedes pueden utilizar, el árbol de problemas. Dijimos que no te quedes solo con el árbol de problemas, pasarle a un árbol de acción. Hablamos de la famosa capacidad de carga, pero la dividimos en distintas capacidades de carga, ¿sí? La turística, dividían la real, dividían la efectiva. Esas cuestiones que nos van permitiendo a nosotros entender de alguna manera también cómo podemos calcular una capacidad de carga turística, que es lo que van a tener que hacer ustedes en un trabajo práctico próximo. Anoten de nuevo las dudas entonces, utilicen la clase de consulta, les mandamos un abrazo y cualquier cosita nos encontramos o nos mandan un mail. Un abrazo para todos.